Saludos cordiales, continuamos con los temas de gastroenterología. El día de hoy vamos a hablar sobre el intestino, la anatomía y la histología del intestino delgado y del intestino grueso. Empecemos con el intestino delgado. El intestino delgado es la parte del aparato digestivo que se extiende desde el esfínter pilórico del estómago hasta la válvula ileocecal. Marca el comienzo del intestino grueso. Todo el órgano mide aproximadamente 6 a 7 metros, oscilando entre 4 y 8 según algunos autores. Como es lógico, dicha longitud es variable dependiendo de las características individuales y las técnicas empleadas en su medición. El calibre del órgano varía de 2 a 3 centímetros según su estado de represión y el sector considerado, siendo mayor en el dieyuno. Presenta sinuosidades en forma de asa, en un número de 15 a 16, que miden en promedio 30 centímetros, ubicadas en forma casi paralela entre sí y en contacto recíproco. En cada asa intestinal se describe un sector proximal o aferente, un codo y otro distal o eferente. Dos caras convexas, dos bordes, el borde mesentérico a través del cual recibe los pedículos vasculares y el borde antimesentérico, libre, convexo y opuesto al anterior. Presenta 4 capas de afuera hacia adentro. La serosa, formada por 2 hojas de peritoneo visceral que se continúa desde el mesenterio. La capa muscular distribuida en 2 planos, el plano superficial formado por fibras longitudinales y la capa profunda formada por fibras circulares. Una capa submucosa. Y la capa mucosa se organiza en 3 estratos: el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Presenta numerosos pliegues que amplían la superficie de absorción. Las válvulas o pliegues de Kerckring, de aspecto semicircular, más numerosos en el dieyuno, disminuyen hacia la porción distal, siendo casi ausentes a nivel del ilion. Las vellosidades, más pequeñas y numerosas que las previas, le otorgan a la mucosa un aspecto aterciopelado. Son proyecciones de la mucosa en forma de dedo, con una longitud de 0,5 a 1 milímetro. La superficie está formada por un epitelio columnar simple con las células unidas fuertemente entre sí, cada una de las cuales presenta en su superficie apical un borde en cepillo formado por unas 600 prolongaciones citoplasmáticas de aproximadamente 1 micra de largo, llamadas microvellosidades. La combinación de las válvulas conniventes más las vellosidades más las microvellosidades aumentan unas 600 veces el área de absorción de la mucosa intestinal, originando una extraordinaria superficie total de unos 250 metros cuadrados para todo el intestino delgado. El intestino delgado comprende 3 porciones dispuestas secuencialmente, denominados duodeno, dieyuno e ilion. Estos segmentos presentan diferencias anatómicas, pero también ciertas características comunes, gracias a las cuales consideramos el intestino delgado como un conjunto la mayoría de las veces. El duodeno es la primera y la más corta de las partes del intestino delgado. Se extiende entre el píloro y el dieyuno a lo largo de unos 25 centímetros de longitud, adoptando la forma de una letra C. El duodeno se divide en 4 porciones. La primera porción, denominado bulbo, se dirige hacia la derecha y algo superior. La segunda porción, descendente, se dirige hacia la izquierda. Y ascendente, los 2 primeros centímetros de la porción superior son móviles y constituyen la ampolla o bulbo duodenal. En la porción descendente desembocan
los conductos colédoco y pancreático. Y en la región o porción ascendente del duodeno se continúa con el diayuno y la unión corresponde a un ángulo denominado flexura duodeno-diayunal o también denominado ángulo de Treitz. El diayuno íleon, con una longitud de 7 metros, se extiende desde el ángulo duodeno-diayunal hasta el ciego, ocupando la mayor parte del abdomen medio. Algunas diferenciaciones entre el diayuno y el íleon. El calibre y el grosor de la pared es mucho mayor a nivel del diayuno. La disposición de las asas en el diayuno tienen una disposición transversal, mientras que el íleon tiene una disposición vertical. El mesenterio y el contenido graso es mucho menor a nivel del diayuno. Se pueden observar los vasos inclusive por transparencia, mientras que en el íleon es mucho mayor y más extenso. Las válvulas conniventes abundan en la porción del diayuno, mientras que en el íleo son en menor cantidad. Inervación. El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio llamado sistema nervioso entérico, que se encuentra en su totalidad en la pared desde el esófago hasta el ano. El número de neuronas de este sistema entérico es de unos 100 millones, casi igual al de toda la médula espinal. Sirve sobre todo para controlar los movimientos y las secreciones gastrointestinales. El sistema nervioso entérico está formado por dos plexos. El plexo mientérico, o llamado de Auerbach, plexo externo situado entre las capas musculares longitudinales y circular. Rige los movimientos gastrointestinales. Los efectos principales de su estimulación comprenden un aumento de la contracción tónica de la pared intestinal, un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de la conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino. El plexo mientérico no debe considerarse enteramente excitador, puesto que algunas de sus neuronas son inhibidoras. Las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibidor, quizás el polipéptido intestinal vasoactivo u otro péptido inhibidor. Las señales resultantes relajan algunos esfínteres musculares como el pilórico y el iliocecal. El segundo plexo es el denominado plexo submucoso o de Meissner, más interno, ocupa la submucosa, controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local. La irrigación arterial del intestino se realiza a través de la red mesentérica. Las arterias mesentérica superior y mesentérica inferior irrigan las paredes del intestino delgado y del intestino grueso a través de un sistema arterial arciforme. Las venas intestinales tienen el mismo trayecto y similar distribución que el sistema arterial. Estas son tributarias del sistema porta. Los vasos sanguíneos forman parte de un sistema más extenso llamado circulación esplácnica. Este sistema está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo propiamente dicho, más el correspondiente al vaso páncreas y el hígado. El diseño del sistema es tal que toda la sangre que atraviesa el intestino, el vaso y el páncreas fluye inmediatamente después hacia el hígado a través de la vena porta. Casi todos los elementos hidrosolubles y no grasos que se absorben en el intestino son transportados por la sangre venosa portal hacia los sinusoides hepáticos. No obstante, casi todas las grasas que se absorben en el intestino no alcanzan la sangre portal, sino que pasan a los linfáticos intestinales desde donde se dirigen hacia el torrente sanguíneo general a través del conducto torácico, eludiendo así el paso por el hígado.
Fisiología del intestino delgado. Las funciones del intestino delgado son continuar con la digestión del quimo procedente del estómago, absorber los nutrientes que serán luego transportados hacia las células del organismo vía sanguínea. El intestino delgado realiza una digestión de tipo física y de tipo química. Los movimientos del intestino delgado pueden clasificarse en contracciones de mezcla, cuando el quimo penetra en una porción del intestino delgado, la distensión de la pared intestinal induce contracciones concéntricas, localizadas, espaciadas, a intervalos a lo largo del intestino y de menos de 1 milímetro o de 1 minuto de duración. Las contracciones generan una segmentación del intestino delgado, de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una tira de salchichas. Las contracciones de segmentación suelen fragmentar el quimo 2 o 3 veces por minuto, facilitando su mezcla con las secreciones del intestino delgado. Contracciones de propulsión. Las ondas peristálticas empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo. Su movimiento neto es de 1 centímetro por minuto. Esto significa que se necesitan de 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro a la válvula ileocecal. La actividad peristáltica del intestino delgado aumenta mucho después de una comida. Se debe al comienzo de la llegada del quimo al duodeno con la consiguiente distensión de su pared. Además, se incrementa por el reflejo gastroentérico, desencadenado por la distensión del estómago y conducido por el plexo mientérico desde el estómago a toda la pared del intestino delgado. Las señales nerviosas activan con varios factores hormonales como son la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina, la motilidad intestinal. Por otra parte, el glucagón y la secretina van a inhibir la motilidad del intestino delgado. Muchas gracias.